Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por un día más de vida, Señor, por guardar nuestra alma, por guardar nuestro corazón, por darnos tu Espíritu Santo, Señor, que nos revela tu palabra, que nos revela a Cristo, que nos revela al Hijo de Dios en nuestros corazones, por esta salvación tan grande que nos diste, Padre, de gracia por medio de Jesucristo y por medio de nuestra fe en su nombre. Somos deudores eternos de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. Estamos aquí en esta tarde reunidos en el nombre de Jesucristo, Padre, para oír tu palabra, para oír la revelación de tu palabra en nuestro corazón. Te pedimos perdón por nuestras faltas, porque de muchas maneras, Señor, pecamos contra tu santidad. Te pedimos, Padre, que nos santifiques completamente, espíritu, alma y cuerpo. Que nos santifiques, Señor, por medio de la obediencia a tu palabra, que nos des gracia, sabiduría y poder para vivir en obediencia a tu palabra y así santificarnos, Señor. Porque esa es la manera que tú escogiste para santificar al hombre. Que el hombre, arrepentido de sus pecados, te busque, se entregue a ti, te reciba a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y reciba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en sus corazones, y ahora tenga el poder en sí para vivir en obediencia a la palabra, que sin Dios en el corazón es imposible que el hombre viva. El hombre natural sin Dios en su corazón no puede cumplir la ley, ni pudo nunca vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y por tanto el Padre envió a Jesucristo con su gracia, porque la ley vino por Moisés, pero nadie pudo cumplirla, y por tanto Dios envió a su Hijo, su unigénito Hijo, para que Él la cumpliese, y Él la cumplió completamente, viviendo una vida santificada, viviendo en la voluntad del Padre, y viviendo en obediencia a la palabra de Dios y al Padre, hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotros somos testigos de eso, y también el Espíritu Santo que nos fue dado por medio de la palabra de Dios que está escrita en este libro santo y bendito, llamado Biblia, que es la inerrante, eterna y todopoderosa palabra de Dios. Dice la palabra que Él creó los cielos y la tierra, y que todo lo que Él creó lo creó con su palabra. Y nosotros entonces entendemos que el que quiera acercarse a Dios debe creer que le hay, y debe confiar en Él y entregarse a Él, y en mansedumbre y humildad de espíritu y de corazón ser enseñado por Dios por medio de la palabra de Dios que el Espíritu Santo revela al corazón. Y con ese mismo que nos da revelación, el mismo poder del Espíritu Santo que nos da revelación de Cristo y de su Evangelio, de su palabra, también nos da el poder para obedecerle. Y por todo esto te damos gracias, Señor, porque antes estábamos en tinieblas y muertos en nuestros pecados y no entendíamos ni sabíamos ninguna de estas cosas. Gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos diste, por habernos dado a tu Hijo Jesús, por hablarnos a través de tu Hijo Jesús por medio de tu Santo Espíritu y revelarnos las Escrituras, revelarnos la palabra de Dios, y por darnos poder por medio de tu Espíritu Santo para vivirla, para ponerla por obra y para santificar nuestras vidas, sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor, como está escrito. Así que, Padre, gracias por darnos a tu Hijo, y a ti, Hijo de Dios, gracias por dar tu vida por nosotros, por cargar en ti mismo, Señor,
nuestros pecados, enfermedades y dolencias, y morir por ellos para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros fuéramos sanos, que tú cargaste enfermedades y dolencias, y para que seamos santos, que nos das el Espíritu Santo para obedecer tu palabra. Y de todo esto estamos agradecidos en este día, Señor, y que por esta palabra que hoy vamos a leer sea confirmado que tú nos hablas por tu Hijo. En otro tiempo nos hablaste por los profetas, pero en este tiempo postrero tú nos hablas por medio de Cristo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos. En el capítulo 1, Dios ha hablado por su Hijo. Dios nos habla por Cristo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, dice: para la gloria del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo de Dios, Cristo Jesús, es superior a los ángeles. Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande,
la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Eso está en Hebreos capítulo 2 del verso 1 al 4. El título de esta predicación es Una salvación tan grande. Cristo, el Padre, a través de Cristo nos dio una salvación tan grande que es difícil que nosotros podamos entender con nuestro entendimiento y conocimiento humano, porque esta salvación se produce por el poder sobrenatural de Dios, quien actúa en el corazón de los hombres por medio del Espíritu Santo, convenciendo a los hombres de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no cree el hombre como debe creer. No cree el hombre como debe creer, como está escrito en este libro santo llamado Biblia. No cree el hombre como debe creer, conforme a como dice la palabra que debe creer. Y de eso viene el Espíritu Santo a convencer el corazón del hombre para salvarle. Cristo, en la forma del Espíritu Santo, es el que actúa poderosamente en el hombre, en su mente, en su corazón, en su intelecto, en su conciencia, en sus emociones, en su sentimiento, en su espíritu, en su alma y en su cuerpo, para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no hemos creído como deberíamos creer, como dice la palabra que no debe creer. De justicia, que Dios juzgará al mundo con su palabra, conforme a sus obras, si conocieron la palabra y vivieron en obediencia a esta palabra, y la pusieron por obra en sus vidas, o si conociendo la palabra no obedecieron la palabra, y entonces fueron rebeldes, incrédulos, y por tanto no irán a la presencia de Dios. El Espíritu Santo nos convence de pecado para que creamos como dice la palabra de Dios, como dice la Escritura que debemos creer. Por eso el que no conoce la palabra de Dios de verdad no conoce a Dios como debe conocerle, y tampoco su fe es la fe que salva. La fe que salva es la fe que está fundamentada en la palabra de Dios y en el poder de Dios que viene por esa palabra al corazón de los que creen. Bendito sea el Rey. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado para que crea, como dice la Escritura, que el hombre debe creer. De justicia porque cada uno será juzgado por su obra y será juzgado por la palabra de Dios, por la que obedece y por la que desobedece. Y de juicio porque el diablo, que el Señor te reprenda, Satanás, porque el diablo, el príncipe de este mundo, el padre de mentira, que engaña la mente del hombre, que confunde al hombre y lo aparta de Dios, que tienta al hombre para hacerlo caer en trampa y apartarlo de Dios, ya está juzgado y condenado, y él conoce su fin. Y no tiene poder sobre los que creen en Dios, y por creer en Dios han recibido la gracia de la salvación por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto por medio de su fe en el nombre del Señor Jesús y de su evangelio, de su palabra. Así que tres cosas viene a hacer el Espíritu Santo. De tres cosas viene el Espíritu Santo de Dios a convencer al hombre en su corazón, en su espíritu, en su alma, de pecado, para que crea como dice la Escritura que debe creer. Por eso le enseña la Escritura al Espíritu Santo. Y por eso revela a Cristo y revela la Escritura y revela la palabra de Dios y le da poder al hombre para que viva esa palabra y crea en ella y confíe en ella y obedezca a ella y se santifique.
También le convence de justicia para que entienda que todos los hombres serán juzgados por sus propias obras y por la obediencia o desobediencia a la palabra de Dios que han escuchado, que han oído, que han recibido del Señor por gracia, y por la fe que han creído en ella. El que no cree en la palabra, por supuesto, no la va a obedecer, va a rechazar la palabra de Dios, y por tanto no es Dios quien lo rechace, no es Dios quien diga te vas al infierno por no vivir en obediencia. No, el simple hecho de escoger no obedecer la palabra de Dios, el día que Él lo juzgue con la palabra, entonces cada uno irá a su lugar. Los que obedecen a Dios, obedecen la palabra de Dios y se santifican, irán a la presencia de Dios y a las bodas del Cordero para estar eternamente con Dios. Pero los que rechazan a Cristo, rechazan su evangelio, su palabra, y viven en desobediencia a la palabra de Dios, irán al infierno. Y después del infierno serán juzgados en el último, en el juicio final, delante del gran trono blanco. Y entonces el infierno, el Seol, el Hades, el falso profeta, el anticristo, el diablo, el hijo del diablo entrarán y caerán todos ellos, y todos sus ejércitos de demonios, y todos aquellos que no amaron la verdad, que no amaron a Cristo y su evangelio, todos irán a los lagos de fuego y azufre para ser atormentados eternamente y para siempre. Esto no lo digo yo, lo dice Dios por su palabra. Y es bueno que todos escuchen su palabra y todos sean convencidos por el Espíritu Santo de pecado para que crean, como dice la Escritura, que debemos creer en Dios, de justicia para que sepan que todos seremos juzgados por Dios y seremos juzgados por medio de la palabra, la que obedecemos y la que desobedecemos, que según eso iremos al cielo, a la presencia de Dios si somos obedientes, y al infierno, al Seol, al Hades, a los lagos de fuego y azufre si no obedecemos a la verdad. Está escrito y así será. Y también el Espíritu Santo debe convencernos y convencer a la iglesia de juicio, de que el diablo, el príncipe de este mundo, el padre mentira, el engañador, ya fue juzgado y está condenado. Su destino ya está dicho y hecho por Dios. Y aunque está juzgado y condenado y él lo sabe, él no se ha rendido ni se rendirá hasta el final. El enemigo de Dios luchará contra Cristo y contra su iglesia, contra su pueblo, contra los creyentes, contra los hijos de Dios. Luchará hasta el final para arrastrarlos a la perdición y al fuego que nunca se apaga, donde él está ya destinado. Bendito sea el Rey. Estas cosas nos habla Dios, y nos habla ya no por medio de los profetas, sino por medio de Jesucristo, su Hijo, por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que dice esta carta de Hebreos a los hebreos. Bendito sea el Rey. Dios habiendo hablado, Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a su pueblo Israel, a los padres, por medio de los profetas. Y los profetas fueron hasta Juan, el Bautista, el precursor de la primera venida de Cristo a la tierra. Porque nosotros estamos esperando su segunda venida y el arrebatamiento a los cielos, a las bodas del Cordero, que pronto ocurrirán. Por eso debemos estar despiertos. El Hijo de Dios nos está hablando para que estemos despiertos, vigilantes, velando, despiertos espirituales, entendiendo los tiempos proféticos que estamos viviendo y que pronto, que la palabra de Dios se está cumpliendo y pronto el Rey de Gloria vendrá
El novio vendrá por su novia y su novia debe estar santificada, debe vivir en obediencia a la palabra para que el novio santo, que es Jesucristo el Señor, la pueda arrebatar y llevar a la boda del Cordero y desposarla, convertirla en su esposa y en su gloria, en un medallón de honra en su pecho, como una esposa fiel. Una esposa fiel que ha obedecido a la palabra de Dios. Bendito sea el Rey. Y lo ha hecho por el poder del Espíritu Santo que ha recibido, en la gracia de Cristo que ha recibido, en esta salvación tan grande de gracia que ha recibido por medio de la fe en el nombre de Cristo y en su Evangelio. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo a los padres por medio de los profetas. En estos últimos días, dice el Señor, nos ha hablado por el Hijo, nos ha hablado por Jesucristo, por el Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador y nuestro Dios. El Hijo bendito de Dios es quien nos habla. Y Dios lo constituyó heredero de todo. Dios el Padre constituyó a Cristo su Hijo heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ese es Cristo. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y es la imagen misma de su sustancia, es la imagen misma del Dios invisible, de nuestro Padre Dios. Y Cristo es quien sustenta todas las cosas, quien sostiene todas las cosas. Hebreos 1:3. Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, el poder que el Padre le ha dado y la autoridad que el Padre le ha dado. Bendito sea el Rey. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habiendo cargado nuestros pecados en sí mismo, e ido y muerto por nosotros, cargando sus pecados, enfermedades y dolencias, y pagando el precio para que nosotros, por medio de la fe, recibamos esta gracia y esta salvación tan grande que el Hijo de Dios pagó por medio de su propia vida, dando su vida por nosotros en esa cruz y derramando toda su sangre y vaciándose completamente toda su sangre en ese madero por pago y propiciación por nuestros pecados, para que hoy nosotros seamos santos, para que hoy nosotros seamos purificados y limpiados en nuestro corazón y santificados por Dios, por medio del Espíritu Santo y la revelación de la palabra y el poder que nos da Cristo por medio del Espíritu Santo para vivir en obediencia a esta palabra, siendo santificados para que seamos esa novia que Él se presenta a sí mismo en santidad. Porque el novio le dice a la novia en su palabra: sean santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo, se sentó. El santo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es Dios que se hizo hombre. Cristo, el Mesías, el Salvador de este mundo, el unigénito Hijo de Dios y el primogénito entre todos nosotros, sus hermanos, es el Salvador de este mundo. Y Él es superior a los ángeles porque Él es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo. Bendito sea el Rey. A Dios sea la gloria por los siglos. Porque ¿a cuál de los ángeles? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, es superior a los ángeles. Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy?
Y dijo otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí por hijo. Eso no lo dijo el Señor a ningún ángel, se lo dijo a su hijo, a su unigénito hijo. Bendito sea el Rey. Jesucristo es el Señor y es el bendito Hijo de Dios y es el Salvador que envió el Padre al mundo para cargar nuestros pecados, dolencias y enfermedades a la cruz del Calvario, y pagando con su propia vida y con su propia sangre por ellos, nos hace santos, nos hace sanos, nos hace salvos. Las 3 S de santidad: sanos, salvos y santos. Bendito sea el Rey. Las 3 S de santidad. Y otra vez, Hebreos capítulo 1, verso 6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, cuando introduce Dios el Padre a Cristo Jesús, el primogénito, su primogénito en el mundo, dice el Padre, nos dice el Padre, nos ordena el Padre, diciendo: adórenle todos los ángeles de Dios. Y si Dios le da una orden a los ángeles del cielo, también a nosotros los hombres, que somos poco menos que ángeles. Porque eso dice Dios, que Él nos creó siendo poco menos que ángeles, un poco menos de la medida de los ángeles que creó Dios, somos nosotros los hombres para Dios. Bendito sea el Rey. Y Dios dijo a sus ángeles: adoren al Rey, adoren al primogénito, adoren al Hijo de Dios, adoren a Jesucristo, porque Él es el Señor. Porque toda autoridad, dice el Padre, le he dado a mi Hijo para que reine a mi diestra. Tiene poder sobre el imperio de los cielos y sobre todos los reinos de la tierra. Bendito sea el Rey. Ciertamente de los ángeles, dice en el verso 7, Hebreos 1:7, ciertamente de los ángeles, dice Dios, el que hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros, a sus siervos, llama de fuego. Aleluya. Dios a sus ángeles los hizo espíritus ministradores, espíritu para el servicio de Dios y servir a los hombres, ayudar a los hombres que creen en Él. Y a sus ministros Dios, a sus siervos Dios, como a sus profetas, como a sus apóstoles, a sus profetas, a sus evangelistas, pastores y maestros. Dios los hace ministros que son como llama de fuego. ¿Está escuchando? Porque Dios hace a sus ministros, a sus siervos, como llama de fuego, con poder, con denuedo, para predicar la palabra, con poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con poder de Dios, con unción de Dios. Bendito sea el Rey. Así habla el Señor de los ángeles, diciendo que son espíritus ministradores. Y así habla el Señor de los siervos fieles de Dios, diciendo que fueron creados y ungidos con la unción de poder y de fuego, para que sean ministros como llama de fuego. Eso era Juan el Bautista en el desierto, un profeta lleno del fuego y del poder de Dios, una lámpara que ardía, como dio testimonio Jesucristo, una lámpara, una antorcha encendida, como dijo Jesucristo, del más grande de los hombres, de los profetas nacidos de mujer. Dijo Jesús que era su primo Juan el Bautista. Mas del Hijo, dice en el verso 8, Hebreos 1:8, más del Hijo, dice Dios: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Cristo ama la justicia y aborrece la maldad, por lo cual Dios lo ungió. Por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Dios lo ungió, el Padre ungió a su Hijo con óleo de alegría más que a todos nosotros, sus compañeros. El Padre ungió a Jesús con óleo de alegría más que a todos nosotros. Bendito sea el Rey. ¿Y por qué lo ungió con óleo de alegría más que todos nosotros? Porque Él ama la justicia y aborreció la maldad.
y fue santo, completamente santo. Nunca jamás el Hijo de Dios, nunca jamás Jesús de Nazaret pecó delante de Dios. Jamás pecó. Él fue 100% hombre, 100% santo y 100% Dios, hecho hombre. Bendito sea el Rey. A Cristo le damos la gloria y el Padre a Él ungió con óleo de alegría más que a todos nosotros, más que a todos los hombres. Y verso 10, 1:10 de Hebreos, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Está escuchando? Dice que el Señor Jesucristo en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Ellos, los hombres que luchan contra el Hijo de Dios, que luchan contra Cristo, que no lo reciben, que lo rechazan y viven contra su evangelio y contra su palabra, ellos perecerán. Mas Cristo, mas el Hijo bendito de Dios, el Salvador nuestro, el Rey nuestro, permanecerá para siempre. Y todos los hombres que se levanten contra Él se envejecerán, como se envejecen sus vestiduras, su vestido. Y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú, dice el Padre a su Hijo, tú eres el mismo y tus años no acabarán, tú eres eterno. Por eso dice la Escritura, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Dios todopoderoso y eterno. Bendito sea el Rey. Es eterno porque sus años nunca acabarán. Y en Él no hay aspecto de mudanza. Él es el mismo ayer, cuando creaba la tierra, cuando estaba con el Padre creando el firmamento y la tierra y sosteniendo todo esto en sus manos. Él es el mismo que nació en un pequeño pesebre en Belén Éfrata, en una pequeña aldea. El Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, el Hijo del Dios viviente, se hizo hombre. El Espíritu Santo lo puso en el vientre de una virgen llamada, una muchacha creyente, humilde, llamada María. Y la bendijo Dios por su humildad. Y puso en su vientre, fue cubierta por la sombra del Espíritu Santo y puso en su vientre a este santo ser llamado Jesús, el Cristo, el ungido, el Salvador de este mundo. Bendito sea el Rey. Él es el mismo que creó con su palabra los cielos y la tierra. El mismo que fue puesto en el vientre de María cuando la sombra del Espíritu Santo lo cubrió. El mismo que nació en Belén Éfrata en un nacimiento humilde. El Rey más grande, el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, tuvo un nacimiento humilde, el más humilde de los nacimientos. Pero tú eres el mismo, Señor, y tú eres eterno, tus años no acabarán. Ese mismo Cristo es el que creció en santidad y que un día, a los 30 años, fue al Jordán para que Juan, el último de los profetas, su primo, el hijo de su tía Elizabeth, le bautizara en aguas de arrepentimiento. Siendo él santo, se sometió al bautismo de arrepentimiento de Juan para que la palabra se cumpliera. Y cuando él descendió del agua, se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Óiganlo a él, obedézcanlo a él, síganlo a él. Aleluya, gloria a Dios. Y comenzó su ministerio. Levantado en gloria, la paloma del Espíritu Santo vino y se posó sobre él. La voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado en que mi alma se complace. Ahí estaba el Padre hablando, ahí estaba el Hijo levantándose del agua en el bautismo de Juan, y ahí estaba el Espíritu Santo viniendo sobre su hombro, aleluya, y permaneciendo sobre él. Después de eso, el Espíritu Santo lo impulsó al desierto y estuvo 40 días ahí,
en ayuno, en oración, en comunión con el Padre, siendo tentado por el diablo, pero cada vez que lo tentó, Cristo lo venció con la palabra. Bendito sea el Rey, bendito sea Cristo. Y luego dice en el verso 13, pues Cristo es mayor que los ángeles, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies? Y Cristo está sentado a la diestra del Padre y tiene toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. ¿No son todos espíritus ministradores? ¿No son todos los ángeles espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación, a servicio a favor de nosotros los creyentes? Bendito sea el Rey. Todas estas cosas maravillosas y toda esta salvación tan grande que Jesús nos dio, que el Padre nos dio a través de su Hijo Jesucristo, es una grande obra sobrenatural. Es la obra que salvó nuestras almas, del pecado y de la muerte, de la condenación a la muerte eterna por el pecado, a la condenación al infierno, allá donde la llama nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Él nos salvó, nos redimió, murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, para que hoy nosotros, cargó nuestras enfermedades, para que hoy nosotros seamos sanos, salvos y santos. Las 3 S de santidad. Que el Señor les dé entendimiento de todas estas cosas y que el Señor les bendiga y les guarde. Para gloria del Padre, en Cristo Jesús, Señor, Rey y Salvador nuestro amado Dios. En el nombre de Jesucristo, sean bendecidos. Amén y amén. Gloria a Dios.